Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema crucial para todos los que están en búsqueda de un trabajo. Cómo mejorar tu oratoria en una entrevista laboral. Quédate que te voy a dar unos consejos buenísimos. Mi nombre es Gabriel Perea García, de Comunicación de Calidad, y es un gusto compartir, Magda, con vos y tu audiencia estos consejos. Lo primero y principal a la hora de preparar la oratoria para nuestra entrevista laboral es, como con cualquier rama de la oratoria, la preparación. En este caso, ¿cómo nos preparamos para una entrevista laboral? Lo primero que tenemos que hacer es investigar, y yo sé que podemos estar en muchas entrevistas, cuando uno está buscando trabajo, presenta currículum en un montón de lados, y a veces se da que nos llaman a 2 o 3 entrevistas seguidas. ¿Qué es importante? Cada entrevista es única y tengo que investigar y conocer exactamente cuál es la empresa, a qué puesto me postulo, investigar lo más que pueda sobre la empresa a la cual me voy a presentar y, si puedo, también sobre la persona que me va a entrevistar. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir a mí, por ejemplo, saber que si la empresa valora la innovación, poner el foco en mis cualidades que se adecúan a eso. Por ejemplo, en mi última experiencia, cómo innové con un procedimiento específico. Entonces, primer paso, investigar y conocer la empresa a la que me voy a presentar. En lo posible, todos los detalles que pueda, y también, si puedo averiguar algo del entrevistador, mucho mejor. También me va a permitir esto, realmente, a la hora de la entrevista, poder plantear cuestiones asociadas a la empresa que sean de mi interés genuino. Entonces, eso también ayuda un montón. Ahora bien, investigué la empresa, conozco, me voy a preparar para cada entrevista de una manera distinta. Si tengo 5 entrevistas, haré 5 investigaciones. ¿Estamos hasta aquí? Bárbaro. Segundo, una vez que yo ya investigué y ya conocí sobre esa empresa, tengo un panorama, tengo un contexto, que es súper útil. Practicar respuestas a preguntas comunes. En la oratoria todo es práctica. ¿Bien? En este caso, ¿qué vamos a practicar? Las respuestas a algunas preguntas comunes que se dan en las entrevistas, como por ejemplo, ¿por qué querés trabajar en esa empresa? ¿Por qué elegiste ese puesto para presentarse? Es una pregunta muy recurrente. Entonces, si yo ya conozco la empresa, hice mi investigación y tengo un amigo, tengo un espejo, tengo un familiar, alguien con quien practicar o incluso una cámara, bienvenido sea. Voy a ir ensayando esas respuestas. Me gustaría trabajar en esta empresa porque considero que el compromiso que tiene con el medio ambiente me representa. Me gustaría trabajar en esta empresa porque he notado que hay búsquedas internas constantemente y se potencia el crecimiento del trabajador. Adhiero a eso y por eso me presento. Es decir, elaborar este tipo de respuestas, que son preguntas muy comunes en las entrevistas, ¿para qué? Para que cuando lleguen yo pueda fluir en esas respuestas. Eso me va a servir un montón. Tercero, el lenguaje corporal. Seguramente habrás visto un montón de videos en internet, en YouTube, donde te dicen: no cruces los brazos porque parece que estás en negación, no te vayas para adelante y para atrás porque distraes, no hagas esto, no hagas aquello, espalda derecha, hombros relajados. Y son tantas cosas que, si te pones a pensar en el momento de la entrevista en todo eso, perdiste. Perdiste porque no es algo que vas a hacer natural. Vas a parecer fingido, vas a parecer poco sincero, y además probablemente no puedas poner el foco en lo más importante, que es en presentarte tal cual como sos. Eso es lo esencial, que te puedas presentar como sos. Sí, vas a tener que prestar atención a estas cosas. Primero, contacto visual. Tengo que tratar de sostener, siempre que pueda, el contacto visual con mi entrevistador o con mi entrevistadora. Eso sí es muy importante. Segundo, si estoy nervioso, si me muevo un poquito, no pasa nada. Todos estamos nerviosos. Realmente, con decir estoy nervioso no pasa nada, y el solo hecho de admitir los nervios ya nos relaja un poquito. Pero además, si vas a prestar atención a no estar haciendo ruidos que distraigan la atención de la entrevista. Ruidos con las manos, ruidos con los pies. ¿Por qué? Porque esto puede perjudicar a tus otros compañeros en la entrevista, pero también puede distraer la atención de tu entrevistador. Entonces, otras cosas no.
para una ponencia, para una clase, para una oratoria magistral, sí, poné foco en todo lo que ves en los videos. Para una entrevista laboral, lo más importante es que te quedes con mirada a los ojos y no hacer ruidos o gestos corporales que sean tan notorios que distraigan la atención de tu entrevistador. Bien, y tercero y por último por hoy, para que sea cortito el video, muy importante, la entrevista es una conversación. Una conversación. Cuando yo converso, no estoy hablando solo yo. Hablo y escucho. Pero tampoco habla solo la otra persona. Es un ida y vuelta. Si yo puedo mentalizarme en que mi entrevista es una conversación, esa entrevista va a ser una buena entrevista. ¿Por qué? Porque voy a poner el foco en escuchar lo que me está diciendo mi entrevistador, poder entender qué es lo que realmente quiere que le explique, en qué punto de mi experiencia se ha interesado y en ese punto debo por ahí ampliar o explayarme. La escucha activa me va a permitir responder a lo que realmente se me está preguntando y al mismo tiempo poniendo el foco en una conversación, si hay algo que me llama la atención, si hay algo que me preocupa, si hay alguna duda, yo también voy a tener ese espacio para preguntarle a mi entrevistador. Por ejemplo, aparte de lo que indica en el aviso, ¿qué otras responsabilidades tendría? Me interesa, en el caso de quedar, ¿cuál sería mi sueldo? ¿Cómo sería el plan? ¿Tendría personas a cargo? Todo aquello que te interese de tu puesto o tu futuro puesto, en la entrevista es el momento en el que tenés que preguntarlo. Esto de mantener una entrevista como una conversación va a demostrar a tu entrevistador no solo tu interés genuino, sino que también te va a tranquilizar a vos y te va a permitir hacer una elección correcta en el caso de quedar o tener posibilidades de quedar con ese trabajo. Entonces, punto número 1, prepara la entrevista investigando la empresa correctamente, el entrevistador, las características del puesto. Punto número 2, practica todas las respuestas posibles o todas las respuestas a esas preguntas que son muy típicas de las entrevistas laborales, como por ejemplo, ¿por qué elegiste ese lugar para presentarte? Practicalas para que al momento de la entrevista esas respuestas fluyan de una manera más rápida, más fácil. Y tercero, preocúpate porque en esa entrevista sea una conversación en la cual miras a los ojos a tu entrevistador, no haces ruidos extraños que distraigan, mantenés más o menos la postura corporal, pero no te preocupes tanto por eso, siempre y cuando mantenga la vista en tu entrevistador, no distraigas el foco con ruidos extraños y fundamentalmente conversá. Conversá en la entrevista. Escucha atentamente, pregunta lo que necesites preguntar y en la primera entrevista, en la segunda entrevista, en la tercera entrevista vas a ver que aplicando todas estas cuestiones vas a sentirte mucho mejor, mucho más relajado, mucha más relajada y vas a tener muchas más oportunidades porque las oportunidades están ahí y vos tenés el talento y las habilidades para poder quedar en ese puesto si realmente te interesa. Confía en vos y practica. No pasa nada si un día no sale, no pasa nada si otro día no sale. A lo largo de la vida tendremos millones de entrevistas. Lo importante es estar tranquilo, hacer lo mejor posible y quedarse con esa idea. Hice lo mejor posible. Si encuentro oportunidades de mejora, las trabajo, pero con el foco siempre en esto. Tranquilidad, conversación y a fluir. Cualquier cosa, estoy en el Facebook, Comunicación de Calidad, Instagram, Comunicación de Calidad, YouTube, Comunicación de Calidad. Muchísimas gracias.